Recuerden que la lectura les está avisando que este es un periodo en el cual van a conocer nuevas personas, así que todo se ve bastante bien aspectado, como nos dice aquí. Querido Leo, bienvenido para tu lectura para el mes de agosto, para el amor. Para mí es un placer poder hacer esta lectura para ustedes. Primero que nada, quiero desearles un muy feliz cumpleaños. Este es el periodo en el cual ustedes van a cumplir años, así que les deseo lo mejor para este nuevo año que comienza para ustedes. Ahora vamos a dar inicio, querido Leo, para este periodo del mes de agosto del año 2020 para el amor. Vamos a ver cómo vienen aspectadas estas energías. Mira, en primer momento los está mostrando muy decididos para el tema del amor y con intenciones de apurar un poco las cosas o por lo menos de tomar decisiones al respecto de romance. Y ustedes quieren producir algún tipo de cambio en todo esto. Están con muy buenas intenciones y estaban quizá un poco dándole vueltas o sin encontrar la solución, y ahora van a ir con mucha decisión. Se los ve bastante seguros en este sentido, o por lo menos bastante seguros de esta decisión, así que es importante haberla tomado. Bien, acá está la perspectiva que tendrían su pareja actual o la posible pareja, y nos habla de una perspectiva muy positiva. Nos está hablando, si estás en una relación, de que esa relación va a tener sentimientos, va a tener emociones un poquito más intensas en este periodo. Nos habla de tratar de tomar elecciones debido a esta decisión que vos querés implementar, de tomar elecciones que, digamos, provean o promocionen el bien común y que sea lo mejor para todos. Es decir, que tendrán que pensar en la mejor solución para los dos, para ambos. Por lo tanto, te muestra muy decidido o decidida en este sentido. Para los que no tienen pareja, si sos mujer, te aparece, bueno, un hombre claramente, ¿no? Muy controlado, muy gentil, digamos una buena experiencia, porque sería una persona bastante comprensiva para con ustedes. Alguien, digamos, con intenciones de escucharlas. Para los caballeros, nos está hablando de una persona en la cual ustedes podrían poner toda su energía masculina y digamos, poder ustedes escuchar, hacer, digamos, hacer un acercamiento mostrando el sentido que ustedes tienen, un cierto sentido paternalista o proteccionista, así que se van a ver ustedes con bastante energía y determinación para mostrarse de ese modo. Así que en ambos casos se ve una buena perspectiva. Acá vamos a ver con respecto a la pareja en sí, y nos está hablando de, para aquellos que inician una nueva pareja, nos habla de que tienen que tomar en cuenta, porque se los ve como muy decididos o decididas, tienen que tomar en cuenta de cerrar lo anterior. Y cerrar lo anterior no quiere decir que nos esté hablando necesariamente de terminar con la pareja anterior, o sí, pero lo que les está diciendo es que tienen que cerrar con el concepto de un ex o de una ex que permanentemente anda dando vueltas alrededor de ustedes, y ese concepto no se termina de cerrar nunca. Es decir, estamos hablando de un ex o de una ex como concepto que no termina nunca de poder, no terminan de dar vuelta a la página y los vuelve a poner como al principio, ¿no? Entonces, para empezar algo nuevo, para aquellos que estén por empezar algo nuevo, tratar de poder hacer las cosas bien en este sentido, de dejar detrás a este ex o a esta ex, que les va a ser mucho más beneficioso para el futuro de la posible relación que inicie. Esto solamente para los que comienzan, ¿sí? Para el resto que está en pareja, por supuesto, no. Aquí nos está hablando que podrían tener algo de culpabilidad ustedes todavía sobre este pasado. Les termina de complementar esta noción que les indicaba acá, porque tal vez tienen
arrastran algún tipo de incomodidad, que podrían ser celos, podrían ser culpabilidades del pasado, cuestionamientos del pasado, y esto les genera dificultades con la pareja actual para aquellos que están en pareja. Para los que no están en pareja les indica también lo mismo, que podría generarles demora el hecho de permanecer con estas ideas o estos preconceptos que vienen trayendo aquí, que les dice que hay que dejar de los ex o de las ex, y esto los va a hacer ir más lento este nuevo inicio. Así que van a tener que tomar en cuenta, tomar también una decisión, no solo en iniciar algo nuevo, sino también tomar la decisión en poder terminar con aquel ex o con aquella ex que todavía sigue rondando. Bien, ¿cómo hacer todo esto? Sería no dejar que el desaliento o que el desagrado por aquellas situaciones del pasado los condicionen o las condicionen. Habría que ir haciendo una nueva realidad, porque todo esto que los viene a condicionar, que viene del pasado, viene trayéndoles problemas. Y lo que les indica la lectura es que los problemas no serían tan graves como para que no puedan superarlos, a estos problemas del pasado que ustedes traen. Entonces los invita a sobreponerse de esas cuestiones del pasado y seguir adelante. Acá es como los estaría viendo la pareja o la inminente pareja que tengan al alcance de la posibilidad de iniciar, o si ya es tu pareja actual. Nos habla de que a veces ustedes se muestran como una incógnita para las otras personas, no terminan de descifrarlos, entonces las otras personas no se dan cuenta si ustedes son buenos o si son malos, no se dan cuenta si ustedes tienen un buen trato o no tienen un buen trato, no se dan cuenta si ustedes están tratando de forjar su propio destino o no. No se dan cuenta si ustedes, lo que les sucede o lo que ustedes dispongan en relación a la pareja, les sucede porque ustedes tienen su razón o porque no la tienen. Es como que queda una incógnita permanente y se preguntan a ver cómo poder tratarlos, porque están en este sentido, a los ojos de las otras personas se los ve como inestables, es como que no saben definirlos, y al no saber definirlos no saben cómo tratarlos. Siempre las personas tratamos, casi todos, de encasillar al otro como para tener una referencia rápida, y con ustedes no les es tan fácil, entonces están como un poco indescifrables para los ojos de los demás. Acá ya empezamos a entrar un poquito en el futuro y se les muestra grandes expectativas. Esto es un augurio positivo para todos ustedes en cuanto a las relaciones, así que van a tener que hacer algún tipo de diferencia en su vida, van a tener que, así este arrojo, esta decisión que se les ve es muy positivo, y esto el mundo les va a responder en consecuencia a todo eso que ustedes estén generando, todo eso nuevo que ustedes estén generando va a ser muy bien recibido, y si estás sin pareja, el mundo te va, o el universo te va a proveer, así que está muy bueno. Esto empieza con la decisión, ¿sí? Recuerden, de ustedes. Bien, esto es lo que rige toda la lectura y se ve muy positivo con respecto al romance y al amor. Nos está hablando de nuevos amigos, nuevas personas, nuevos contactos. Eso los completa, incluso algunos nuevos noviazgos para algunos de ustedes, y esto los completa en el plano sentimental. Si ya estás en pareja, lo mismo, podrían tener alguna actividad juntos o podrían generar amigos por separado, pero nos habla de personas que llegan o que ustedes pueden volver a contactar. Así que es una hermosa etapa para ustedes que no les da nada más que posibilidades por delante, posibilidades emocionales, por supuesto. Así que lo que les está invitando la lectura es a que no dejen pasar este momento, que no lo pasen por alto, porque sería un momento significativo para todos ustedes. Como cierre, les indica mantener la cabeza fría, siempre tratar de ser ordenados, organizados, no actuar por impulso,
Si los están viendo un poco indescifrables, recuerden que van a tener que dar una imagen más clara, o al menos intentar dar una imagen más clara, trabajar en todo eso y aceptar ideas, aceptar sugerencias para los que no estén en pareja de cómo podrían conseguir, o quizá esas relaciones que son citas a ciegas, que vienen por medio de algún amigo o alguna amiga o algún familiar que les presente a alguna otra persona, que podría ser bastante interesante, porque recuerden que la lectura les está avisando que este es un periodo en el cual van a conocer nuevas personas, así que todo se ve bastante bien aspectado, como nos dice aquí. Bueno, querido Leo, hasta aquí tu lectura, espero que sea de tu agrado. Si te gustó, por favor acompáñame con un me gusta. Si no te has suscrito, por favor te invito a suscribirte, es muy importante para este canal. A todos los estoy saludando, les vuelvo a desear un feliz cumpleaños. Para mí ha sido un placer poder hacer esta lectura para ustedes, así que si Dios quiere nos estaremos viendo en la próxima. Les envío un saludo a todos y nos veremos en la próxima.